Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde esta familia que se llama Sello de tu Esencia. Esperamos que hoy Dios les pueda bendecir, que hoy pueda bendecir a la iglesia para esta serie que hemos venido enseñando. Hace un tiempo atrás iban unas personas en un tren, esos trenes que van por Europa y demás, esos trenes sofisticados que apagan y prenden la luz y demás, que tienen varias cositas tecnológicas y demás. Y estaban como en una reunión, como en una sala, y de repente se fue la luz en el vagón, era de noche y pum, se fue la luz. Y entonces sonó una cachetada, ¡pa! Y sonó un beso, y eso, y todos prendieron la luz y empezaron a mirar quién había sido el que había dado el beso y quién era el que había dado el cachetadón. Y ahí estaban sentados varias cosas. Estaba una viejita con su nieta, estaba la viejita con su nieta, estaba un general con un soldado, estaba el general allí con el soldado y demás, y estaban ellos ahí. Y entonces empezaron a mirarse, ¿quién fue el que dio el cachetadón? ¿Quién fue el que dio el beso? Entonces la viejita dijo, no, yo creo que cogieron a mi hija, ese soldado, y le dio un beso. Y mi hija, mi nieta, como ella se indigna de eso, cogió y le pegó su cachetadón. Entonces ella dijo eso, la muchacha pensó, no, es el soldado por ahí me dio el beso y mi abuelita, como no se guarda nada, cogió y ¡prin! Le pegó su cachetadón. Y el general dijo, no, por ahí le dio el beso al soldado y la viejita y la muchacha cogió y me pegó a mí. Y finalmente dice el soldado, no, apenas se fue la luz, yo cogí y le di un beso a la chica y cogí y le di un cachetadón al general. Y entonces, eso fue lo que realmente pasó. Generalmente todos nosotros frente a las circunstancias de la vida tenemos una manera de pensar totalmente diferente. Cada uno cree tener la razón. No, yo tengo la razón de esto, tengo la razón de la vida, yo tengo la solución de la vida. Y llegamos a esas conclusiones porque tenemos algo que se llama la universidad de la vida. La universidad de la vida es como yo he venido pensando, como yo creo que es la vida y como yo la tengo que enfrentar. Cuando uno conoce de Cristo, automáticamente el Señor empieza a decirnos, ustedes como tienen su manera de pensar ahora va a ser diferente, vamos a ser las nuevas criaturas. Y empieza a ser un proceso donde empieza a renovar nuestra manera de pensar para que cuando saquemos conclusiones sepamos realmente quién fue el que le dio el beso y quién fue el que dio la cachetada. Y hablando realmente del que Dios quiere renovar nuestra mente, quiere renovar nuestra manera de pensar para tener acceso a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si no renovamos nuestra manera de pensar, no vamos a poder conocer a ese Dios, a su magnitud y a su profundidad que Él quiere, pero si no renovamos nuestra manera de pensar, no podemos acceder a las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y es necesario que en estos días hemos venido hablando de lo importante de renovar nuestra mente, de lo importante de renovar nuestros pensamientos. Porque algunos piensan, tienen sentencias, lo que hablamos nosotros como fortalezas mentales, donde creemos que ya somos así, que vamos a morir así. Algunos tienen pensamientos donde dice, yo voy a seguir siendo pobre y pues hasta que yo me muera voy a ser así. Algunos tienen pensamientos o son esclavos a un hábito donde dice, yo ya soy así, yo ya lo empiezo a negociar porque yo voy a morir de esta manera, esto yo ya no lo voy a poder sacar. Y sentenciamos ciertas cosas por nuestra manera de pensar. Como tal piensa esa persona, tal es él. Por eso el Señor y Satanás tienen una lucha por la torre de control. Y la torre de control sabemos que son nuestros pensamientos, donde tomamos nuestras decisiones, son nuestros pensamientos. Satanás quiere colocar todo el tiempo sus pensamientos para que nosotros los tomemos y de allí empecemos a tomar decisiones, acciones, como vemos la vida. El Señor está luchando porque nosotros tengamos la verdad y que se posicione en nosotros. Lo hemos hablado a través de las otras charlas y quiero invitarle a que pueda escuchar toda esta serie de charlas. Y hablamos nosotros de la mercadotecnia y cómo la mercadotecnia lo que quiere hacer es que paga millones de dólares en publicidad y demás para posicionar un producto. Entonces se posiciona un producto, lo hemos hablado. Si yo le preguntara a usted en estos momentos, dígame una marca de galletas, generalmente todos me dirían la misma marca o nos acercaríamos a las marcas. Si yo les digo una marca de una bebida como tal, usted
vendrían básicamente las mismas. ¿Por qué? Porque en la mercadotecnia se ha gastado mucho dinero para que por medio de publicidad y demás todo el tiempo se posicione en nuestros pensamientos y que en el momento que tengamos la necesidad no estemos pensando por allá en la bicola o en una coca o en una bebida que nada que ver, sino más bien en una vida reconocida. Y es exactamente como actúa Satanás. Ahora, en esa renovación de nuestro entendimiento debemos empezar a comprender que Dios quiere que estructuremos nuestra manera de pensar. ¿Qué es una estructura? Básicamente usted y yo la conocemos. Una estructura se va a hacer un edificio, se necesitan hacer unas columnas como tal que van a sostener totalmente el edificio. O un mapa que nos va a orientar de cómo y por dónde ir. Y precisamente en esta mañana, para renovar nuestra manera de pensar y para que vengan esos cambios significativos en nosotros, necesitamos colocar las bases, necesitamos estructurarnos para que de ahí en adelante podamos nosotros empezar a pensar bien. Amén. Y en esta mañana precisamente vamos a hablar de eso. ¿Cómo estructurar la nueva manera de pensar? Amén. Si yo estructuro, si yo coloco las columnas o los pensamientos que van a sostener todo el edificio, es mucho más fácil. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿cuáles son esas columnas? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Listo, yo no voy a cambiar, dígale al que está a su lado, tú no vas a cambiar si tú no renuevas tu manera de pensar. Dígale sin miedo, tú no vas a cambiar si tú no renuevas tu manera de pensar. O sea, es imposible querer cambiar si tú no renuevas tu manera de pensar. Es imposible salir de un mal hábito si tú no renuevas tu manera de pensar. Es imposible salir de una persona que sabes que te está haciendo daño si tú no renuevas tu manera de pensar. No lo vas a poder lograr. Por eso el Señor sabe claramente en el Proverbios 23:7, siempre todo el tiempo lo dice, en Romanos 12:2. Necesitamos aprender a pensar diferente para poder cambiar. Porque como pienso, así vivo. Eso es lo que dice Proverbios. Efesios 4:23 dice que por lo menos yo tengo que entender que la manera o los cambios se producen en mí porque cambio mi manera de pensar, pero también hay un agente de cambio. ¿Y cuál es ese agente de cambio? El Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso? Porque el Espíritu Santo dice en su palabra, Efesios 4:23, en cambio dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos. ¿Quién renueva los pensamientos? El Espíritu Santo. Y mi parte es empezar a pensar bien y me uno con el Espíritu Santo para que se produzcan cambios significativos. Yo no voy a cambiar, no hay ninguna otra manera de cambiar lejos del Espíritu Santo y lejos de cambiar mi mente, no se van a producir. Ahora, si yo voy a cambiar, tengo que cambiar bien. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo estoy haciendo lo puede hacer un psicólogo. El psicólogo te puede sentar y te puede empezar a cambiar la conducta. Entonces tú estás fumando cigarrillo, el psicólogo puede llegar a que tú cambies tu manera de pensar para que dejes el cigarrillo. Pero a la larga él le dice, pues ya bajé tenía tantas cajetillas que se fumaba, pues ahora hágalo uno, lo ayuda a regular. Pero ese cambio que Dios quiere no es un cambio de un psicólogo, no es un cambio de conducta, sino es un cambio profundo. Porque posiblemente tú puedes empezar a cambiar y tú dices, bueno, yo ya dejé ese mal hábito, yo ya dejé de tomar, pero tu corazón sigue siendo, está lejos de Dios, no le agrada a Dios. Lo hiciste porque sabes que eso te está quitando mucho dinero y te está trayendo problemas en tu familia. Y tú dices, ya ahí se produjo un cambio. El Señor no quiere esa clase de cambios, Dios quiere cambios profundos, cambios reales. Amén. Porque si tú vienes aquí a tratar de cambiar algo, el Señor dice, sí, vas a cambiar, quiero que cambies bien. Ahora, algunas razones por las cuales nosotros queremos cambiar para sentirnos mejor. Algunos queremos cambiar para que Dios me bendiga más. Algunos queremos cambiar para mejorar mis relaciones. Yo quiero mejorar mis relaciones. Algunos queremos cambiar para mejorar mi situación económica. Quiero mejorar mi situación económica. Algunos quieren ser cambiados para sentirse aprobados. Piense por eso por un momento. Algunos quieren cambiar para que mi matrimonio cambie. Esos son sus deseos. Pero si uno empieza a mirar, es evidente que estas razones de cambio son mayoritariamente egocéntricas y con frecuencia pecaminosas. ¿Pero cómo así? Muchas de estas cosas que nosotros vemos tan normales, muchas de ellas son determinadas por ciertas razones egocéntricas. Y ya vamos a empezar a mirar. Entonces necesitamos conocer primero
¿Cuál es el origen de nuestros problemas o por qué no estamos pensando bien? ¿Por qué estamos tratando de buscar ciertas necesidades o ciertas respuestas en otras cosas que no es Dios? Y necesitamos reconocer cuál es el origen de nuestros problemas. Así que dígale, párele bolas, porque vamos a hablar del origen de nuestros problemas. Lo primero que yo tengo que reconocer es que generalmente usted, y esto lo hablé, pero importante que lo podamos reconocer, usted se siente rechazado como cristiano. Yo hablo como cristiano. Usted se siente rechazado. Sus amigos en el colegio usted no cuadra, en la universidad tampoco, en el trabajo no cuadra. Usted se siente mal porque los otros lo están rechazando. Entonces tú dices, Dios mío, yo oro para que yo no me sienta rechazado, Señor, ayúdame a hacer amigos, ayúdame a contar buenos chistes, que no sean vulgares, Señor, pero buenos chistes, ayúdame a que yo pueda colaborarles a ellos, ayúdame a que me acepten y demás. Y esa es su oración. Su oración entonces empieza a hacer que yo necesito que las otras personas me amen y que me acepten, y así empieza su oración. Pero realmente no reconoce que el problema no es ese. Usted empieza a buscar afuera que sus emociones, que sus necesidades sean suplidas por el mundo y por las personas, pero no reconocen que el problema del origen de por qué estoy buscando en otros o en otras cosas, el problema no lo reconozco y no lo reconozco desde la raíz. Y la raíz es que Adán y Eva, cuando estaban con el Señor, tenían todas sus necesidades, estaban llenas con el Señor. Entonces Adán y Eva, cuando salen del Edén, ellos reconocen algo, que el origen de por qué ahora salieron a una serie de emociones o a buscar una serie de cosas fue porque precisamente salieron del Edén. Pero como nosotros venimos de la descendencia de Adán y Eva, unas descendencias muy largas después de todas las generaciones que han pasado, nosotros no reconocemos que el problema del ser humano es que está lejos de Dios. Pero lo primero que tienes que reconocer, el problema de pensar mal, el problema de adoptar ciertos pensamientos es que estamos lejos de Dios. Y necesito regresar a Dios. El problema de que las personas me amen y que me acepten como tal no se soluciona con las personas, se soluciona con Dios. Amén. Vuelvo a repetir esto. Tu problema de autoestima, Señor, ayúdame a amarme a mí, ayúdame por favor a quererme, Señor, por favor ayúdame a valorarme, que cada vez que tenga un esfuerzo y demás tenga una recompensa y pueda entender que yo soy valioso. El problema no se soluciona así. El problema se soluciona yendo a la raíz y regresando al Edén. Amén. Yo tengo que reconocer eso, porque si no me voy a estar enfocando todo el tiempo en tratar de trabajar mis emociones y demás lejos de Dios, y solamente le pido a Dios una clase de ayuda en esa situación, pero no reconozco que el problema se soluciona con Dios. Eso tengo que reconocer. Si yo no lo reconozco, voy a estar fuera. Si Dios es la fuente de mi satisfacción, separarse de Él fue el origen de mi insatisfacción, de mi inseguridad, de mi temor y de otras emociones y otras carencias. O sea, al alejarme de Dios, el origen de tu insatisfacción, dígale al que está a su lado, es la falta de Dios. Tu inseguridad es por la falta de Dios, dígale al que está a su lado. El temor y otras emociones es por la falta de Dios. Si yo no reconozco esto, vuelvo y repito, voy a estar patinando en algo que no me está llevando para ninguna parte. Necesito regresar a Dios. Necesito relacionarme con Dios y volver al Edén. Eso es lo que necesito. Si vamos a cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de vivir, tendremos que acercarnos a Dios. Es la única manera. Estar lejos hace que veamos de forma distorsionada la realidad. O sea, usted se coloca unos lentes que no son de Dios y son lentes del mundo, de su carne y demás, y usted empieza a través de esos lentes a mirar cómo vive, cómo satisfacer sus necesidades, consigo mismo, con los demás, cómo llenar estándares. Necesita ponerse los lentes correctos por los cuales Dios lo llamó para que pueda ver la realidad no distorsionada, sino plenamente lo que pasa alrededor. Si yo tengo unos lentes del mundo, voy a intentar tratar de agradar a ese mundo, tratar de medir
mi vida a través de esos parámetros que dice el mundo. El ser humano fuera del jardín del Edén experimentó y sigue experimentando una serie de necesidades que luego busca llenar de todas las formas y en todos los lugares posibles, pero menos en Dios. Amén. ¿Sí, claro que en eso? Entonces, si estoy separado de Dios, entonces necesito sentirme. Si estoy separado de Dios, mire cómo necesito sentirme. Seguro, aceptado, aprobado, conectado, acompañado, entendido, amado, respetado, honrado, atendido, necesitado, valorado y apoyado. Vuelvo y repito, mire lo que acabo de decir. Si estoy separado de Dios, entonces necesito sentirme. ¿Estoy separado de Dios? Entonces básicamente una persona que necesita sentirse seguro, aceptado, aprobado, conectado, acompañado, entendido, amado, respetado, honrado, atendido, necesitado, valorado y apoyado. Eso es lo que busca una persona que está lejos de Dios. Entonces, para cambiar todas esas emociones, sentimientos y carencias que nos llevan a pecar en nuestra búsqueda por satisfacerlas, necesito acercarme a Dios. Dígale al que está a su lado, necesitas acercarte a Dios. Recuerden que Adán y Eva, al separarse de Dios, conocieron el origen de sus problemas, pero para nosotros es muy complicado poderlo entender. Por lo tanto, necesitamos cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. ¿Cuál debe ser nuestra manera de pensar? Que el problema se soluciona no con esa búsqueda de cosas, sino con la búsqueda de Dios. Lo tengo que reconocer. Parece que fuera 1 más 1 es 2. Ay, pastor, sí es fácil, pero nosotros no lo entendemos. No lo comprendemos. Estoy diciendo acá una verdad que es elemental. Mientras tratemos de beber, como dice el profeta, recuerden que habla de cisternas rotas. Cuando a uno le hablan de cisternas rotas, uno se imagina las cisternas y varios baños rotos. Pues la palabra cisterna se está refiriendo que en la antigüedad colocaban una serie de piscinas pequeñas donde colocaban agua para que las personas pasaran allí y tomaran agua. Pero esa agua se acababa. Entonces el Señor dice, estoy molesto con mi pueblo porque tienen cisternas rotas. Además de que el agua se les va a acabar, la cisterna está rota, eso no les va a producir nada. Entonces el Señor está diciendo que nosotros en nuestras emociones, nuestra autoestima, nuestro valor como personas, vamos a cisternas rotas. ¿Cisternas rotas como qué? Yo voy porque yo me siento mal conmigo mismo. Yo lo que necesito son logros. Necesito vestirme bien y necesito tener marcas de cosas para que yo me pueda dar un valor. Cisternas rotas. Yo lo que necesito es que mi jefe me aplauda, que a los otros no los quiera, pero que a mí sí me quiera y que yo sea el consentido. Cisternas rotas. Yo lo que necesito para sentirme amado, amada, necesito sentirme una pareja que me honre y me ame, porque como yo no me puedo suplir y amarme como Dios me dice que me ama, pues necesito a alguien. Y entonces eso es cisternas rotas. Cisternas rotas que no pueden suplir completamente mis necesidades. Entonces necesito volverme al Señor porque Él no es una cisterna rota. Él es una agua profunda que da todo el tiempo vida y demás. Eso es lo que me está intentando enseñar la palabra. Amén. Entonces yo no puedo seguir viviendo del mundo, no puedo estar siguiendo viviendo en cosas que no van. Jamás seremos capaces de sentirnos en paz porque solo en el Señor encontramos la verdad para lo que nuestra alma necesita. O sea, dígale al que está a su lado, solamente en Dios puedes encontrar la verdadera paz. Dígale al que está a su lado. Mira esto, en paz con Dios, si estoy en paz con Dios, seguro en Dios, si estoy en paz con los demás, estoy sin celos ni envidias. Vuelvo y repito, si estoy en paz con Dios, estoy lejos de celos y envidias. Los celos son una manifestación de la inseguridad, porque no hay una seguridad en Él, en Dios. Entonces intento tener seguridad en las personas o en lo que yo hago. Si estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo y con las circunstancias que vivo. Si estoy en paz con Dios, estoy en paz con mis logros, sin sentirme orgulloso. Pero pastor, uno tiene que sentirse orgulloso de sus logros. Pasémoslo por la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que yo me tengo que sentir orgulloso por mis logros. Se la dejo allí. ¿Es bíblico eso o no? Yo tengo que cuestionarme esas cosas. Si estoy en paz con Dios, estoy en paz con los sueños no alcanzados, sin sentirme un fracasado.
Algunos, como no han alcanzado sus sueños, que sienten fracaso. ¿Por qué? Porque no están en paz con Dios. Amén. Sí, yo sé que esto duele al ego, no al yo. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Me la están cambiando. Si estoy en paz con Dios, estoy en paz con los sueños no alcanzados. Si estoy en paz con Dios, aun cuando otros no me acepten, no me siento rechazado. Amén. Vuelvo a repetírselo y se lo digo a mis chicos adolescentes. Si no estoy en paz con Dios, aun cuando otros no me acepten, si estoy en paz con Dios, aun cuando otros no me acepten, no me siento rechazado. Porque no dependo del hombre, dependo del Señor. Y si estoy en paz con Dios, cuando otros no desean mi compañía, no me siento desvalorado. ¿Pero por qué te sientes desvalorado? Porque no estás en paz con Dios, no estás con Dios, sino tu dependencia está lejos no hay dependencia. Como podemos ver, todos estos sentimientos son negativos y son causados por otros, son experimentados por nuestra separación de Dios. Amén. O sea, el rechazo, los logros, todo ese tipo de cosas nos lo está enseñando. O sea, el mundo tiene una estructura de pensamiento clara. Si tú no la has alcanzado nada en la vida, eres un mediocre, no eres nadie y demás, y nosotros caemos en esas mentiras. ¿Cuántas veces usted se ha sentido intimidado por personas que tienen mucho dinero y a veces usted quisiera tener lo que ellos tienen? Usted se siente como, como menos. No, está muy bien por sus logros y demás, pero muchos de ellos en este mundo dicen, mire todo lo que yo tengo. Y a veces nos gusta el orgullo que ellos inhalan o respiran a lo profundo. Mira cómo es de respetado, mira cómo es amado, pero quiten el dinero. ¿Y cuántos amigos tendría? Quítenle el reloj que tiene, ¿qué podría? Y a veces nosotros amamos con un interés incorrecto, porque a veces queremos eso que ellos tienen, porque de alguna manera estoy pensando que lo que el mundo me ofrece es lo que va a satisfacerme emocionalmente y me va a satisfacer en quien yo soy. Pero son mentiras. Si yo no las discierno, caigo todo el tiempo en ese cuento. Segunda de Corintios 4 al 8 dice, afligido, miren esto, miren acá lo que está diciendo. Aquí Pablo va a hablar de cómo mira, aquí hay una lucha en lo que voy a leer, en cómo él se siente y cómo el mundo le está tratando y cómo él no pierde la perspectiva de las cosas. Miren lo que está diciendo, segunda de Corintios 4, del 8 al 10, dice, afligidos en todo, pero no agobiados. Miren, de entrada lo que está diciendo, afligido en todo. Estoy afligido, pero no agobiado. O sea, esta vaina no me va a tumbar. Perplejo, pero no desesperado. No está desesperado. Perseguido, pero no abandonado. Dice, derribado, pero no destruido. ¿Me hago entender? Si ven la posición de él, está diciendo, la situación ante los ojos del mundo está berraca, está difícil, la situación complicadísima. Pero yo tranquilo. Nos derribaron, claro, la situación no se dio, pero no estoy destruido. Él no lo dice como una frase de, ay, vamos a salir adelante, una mentira. Él lo reconoce como una realidad, porque él dice, es que yo no dependo de las circunstancias, yo dependo de Dios. Y así la situación esté muy afligida y demás, y esté muy difícil y demás, yo entiendo quién soy. Amén. Entonces yo tengo que reconocer esa realidad. Si yo entiendo quién soy en el Señor, cuando venga la situación compleja, yo voy a poderla enfrentar con esa mentalidad que tengo hacia Dios. Si usted, cuando viene un problema chiquito y usted se hunde en ese problema chiquito, es porque su Dios es pequeño, porque tiene un concepto de Dios muy pequeño. Pero no me quiero alejar del ejemplo, yo necesito entender que todas esas necesidades las voy a obtener con Dios. Mis necesidades, lo que me va a suplir precisamente es Dios. Ahora, la orientación de nuestra vida, yo debo reconocer primero que el origen es que estoy separado de Dios, pero para empezar a pensar bien yo tengo que orientar mi vida a entender qué cosa, que la palabra de Dios nos recuerda que nosotros somos ciudadanos
de otro mundo. Dígale al que está a su lado, usted es un marciano. Dígale al que está a su lado, usted es un extraterrestre. Dígale al que está a su lado. Algunos tienen caras y, ay no, pastor, mire. Ay, mire, es extraterrestre. Ya lo comprendo todo, dicen algunos. Entiéndase lo siguiente, extraterrestre, entiéndase de que no es de esta tierra, ¿no? Pero bueno, en el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo, no lo tome mal por su cara, no, no mentiras, o por la mía. No, miren, lo que está diciendo acá las escrituras es que yo tengo que reenfocarme. Yo tengo que entender que yo no soy de este mundo y que yo soy ciudadano de otro mundo. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Y eso debería empezar a renovar mi mente. Yo tengo que reorientar mi vida. Si eso es cierto, si yo soy ciudadano del reino, entonces no podemos vivir la nueva vida en Cristo con una mentalidad terrenal y temporal. Amén. O sea, si yo soy del reino de los cielos, no puedo seguir viviendo con una mentalidad terrenal y temporal. No, algunos la muerte la ven como algo fatal y tienen ataques de ansiedad y demás, porque ellos no han reconocido que su ciudadanía está en los cielos y que no conoceremos la muerte. Amén, porque es una promesa del cielo. Cuando yo tengo una mentalidad no terrenal, yo empiezo a comprender algunas cosas que yo puedo entender que, como lo hablábamos hace unos días, yo no me agarro de las cosas como si esas cosas fuera el fin de todo. Algunos el fin de todo, yo quiero tener una casa para mí, para mi mamita y demás. Y hay como que fin, punto final, ya quedó allí. Porque cree que eso es su máximo en la vida. Y le intentan quitar la casita y ahí se le desplomó completamente todo. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad, una mentalidad terrenal y temporal, pero no tiene una mentalidad puesta en el reino. Mire lo que dice la palabra en Colosenses 3 del 1 al 2. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dígale al que está a su lado, pongan las miradas en las cosas de arriba y no sobre las de la tierra. Entonces, si yo renuevo mi mente de una manera bíblica, entonces tenemos la obligación de reorientar nuestra vida hacia ese reino. Y entonces la única manera de conseguirlo es poniendo la mirada en las cosas de arriba. Entonces, si yo voy a vivir la vida, tengo que vivirla a la luz de la eternidad. Algunos de ustedes dicen, ya me quedan poquitos años de vida, solo hablamos la vez pasada, me quedan tantos, yo sumo tanto, el promedio de vida en Colombia es tanto. Entonces tantos años me quedan y algunos ya parece que se estuvieran despidiendo todo el tiempo. Sí, ay, te voy a dar el mejor consejo de mi vida, ay, no sé qué tal. Porque tiene una mentalidad como que su vida ya fuera a acabar. No, yo ya trabajé, ya me pensioné y demás, yo ya qué más tengo que hacer en esta vida. ¿Es en serio? La palabra del Señor dice, tiene una mentalidad terrenal, pareciera que todo se acabara y no, yo estoy esperando que llegue. No, hubo un problema en Tesalónica, porque Pablo habla en Tesalónica de la venida del Señor por la iglesia. Y entonces todos dejaron de hacer cosas. Y él tuvo que escribir la segunda carta y decirles, no, espere, yo les dije que el Señor iba a venir, pero no cuándo. No dejen de botar sus trabajos y asuman responsabilidades y empiecen a trabajar. Porque estaban desenfocados. Y yo te digo a ti, tú no puedes renunciar a vivir al plan que Dios tiene para tu vida. Muchos hombres de Dios fueron usados, no de adolescentes, que todos nosotros le volcamos a veces a los jóvenes que deben ser usados en la iglesia. No, hay personas que Dios empezó a usar, como Moisés, que a sus 80 años Dios lo saca del desierto para que empiece luego a ser procesado y a trabajar y a sacar al pueblo de Egipto. Porque Dios no tiene problemas con eso, pero nuestra mentalidad es una mentalidad terrenal. Es una mentalidad que creemos que todo ya aquí se acabó, en lugar de empezar a pensar en la eternidad, empezar a mirar las cosas de arriba. La manera como vienen los problemas va a cambiar porque tengo una mentalidad de reino. Amén. Y es mucho más fácil para mí desprenderme de las cosas. No me agarro de ellas. Alguien que no puede ser renovado es alguien que no quiere soltar las cosas de atrás. Cosas básicas.
Hay gente acá, no, pues yo creo que acá no, pero hay gente acá que tiene ropa de hace como 20 años en su closet que en algún momento le va a servir, ¿sí me entienden? Tienen unos zapatos ahí hace rato y demás porque en algún momento y encuentran una puntillita, esta puntillita me va a servir y la tienen allá porque ellos sienten, bueno, eso tiene que ver con varias cosas, pero a veces eso empieza a hablar de que a veces no queremos desprendernos de las cosas para lo nuevo que hay. Entonces los psicólogos sí tienen que decirle, pues vaya y coja ese closet y bote toda esa ropa y renueve. Tiene que ver mucho en eso. La palabra del Señor cuando dice, no puede ser depositado un vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo tiene una mentalidad vieja, no viejas de viejas, sino una mentalidad de tiempo, donde ven recuerden, el odre le echan el vino nuevo, entonces el odre, por el químico que hay, o el proceso químico se ensancha y da su mayor plenitud. Si le meten otro vino nuevo, se va a fermentar y se va a reventar. Entonces no tiene una mentalidad. ¿Por qué? Porque su mentalidad no es mentalidad de reino. Cuando el Señor está hablando de esos odres, está hablando es que yo les estoy tratando de predicar y darle una palabra nueva, pero ustedes la resisten. Y como la resisten son odres viejos. Pero para que venga una renovación en ustedes fariseos, en ustedes escribas, necesitan renovar su mente. Necesitan ensanchar su manera de pensar, porque es la única manera. No tenían una mentalidad de reino. Ahora, el Señor nos está redireccionando ¿a qué? A que yo tengo que entender, entonces, bueno, ya entiendo que el problema como tal tiene que ver con que tengo que volver al reino. Lo segundo que el Señor me enseña es que tengo que reenfocarme en el reino de los cielos hacia arriba, pero el Señor me empieza a enfocar en ¿qué? Mateo 22, 37 al 40, y él le contestó, le preguntan al Señor cuál es el mandamiento que tiene más peso en el Antiguo Testamento, más peso, como que es el más pesado, el yugo más fuerte, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si uno ahí mira en el Antiguo Testamento no hay mente, pero Jesús le agrega la mente. ¿Le agrega qué? La mente. Y él lo puede hacer, porque para eso él está apuntando todo al Mesías. Entonces está diciendo que el propósito es que para renovar mi mente necesito entender que con mi mente amo a Dios. Recuerden que lo hablamos hace un tiempo atrás. El diablo está tranquilo con una persona que ama a Dios con el corazón, pero no con su mente. Porque si ama con su mente, pues ya empieza a ser un peligro, porque empieza a actuar conforme a eso. Entonces, renovamos nuestra mente cuando entendemos que Cristo nos definió en la vida en términos de tareas, no, sino en personas. Miren esto. Generalmente usted dice, el hombre pasa lo siguiente con los hombres. Si hay algún hombre, dele ahí un codazo. Le van a hablar hombres. Generalmente, como el hombre se siente bien, es haciendo tareas. ¿A qué se refiere? Pero tareas de trabajo. O sea, él siente que si se sienta en la casa y no hace nada, bueno, entonces su estima está paila, no está. Pero si él siente que produce y que está haciendo cosas, se siente valorado, porque esa es la manera como el mundo nos enseñó. Haga cosas, haga cosas. La mujer su estima generalmente está hecha con las palabras que le dicen y demás. La mujer a veces hace trampa porque ella se siente en su casa, ella se siente la dueña y señora de la casa. Vaya el hombre y trate de cambiar un tapete y va a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Y ella dice, pero ¿por qué se siente mal? Porque usted ya encontró su lugar. Pero el hombre generalmente está tratando de encontrar su lugar en lo que hace. Eso como que le da valor y demás. Pero ninguna de las dos cosas Dios quiere. Dios quiere renovar nuestra mente, no en las funciones que hacemos, sino en personas. O sea, Él quiere enfocarnos en personas. ¿En qué personas? En Dios y en mi prójimo. ¿En Dios y en quién? Y en mi prójimo. Entonces Dios me reorienta que para poder empezar a pensar bien, lo que tengo que empezar a hacer no es en funciones de lo que hago, sino que tengo que empezar a pensar en el principio, en el mandamiento más grande, es que debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Y lo segundo es que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. O sea, para empezar a pensar bien, estamos colocando las columnas, es que mi propósito en la vida
tiene que ser amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. Ese es el principio. Amén. Es lo que yo tengo que reconocer. Entonces, también otra cosa que yo tengo que reconocer es que la percepción de la vida, reconozco que tengo que volver al origen, reconozco que tengo que vivir para arriba y reconozco que tengo que vivir con una percepción correcta de la vida. Pablo es perseguido, es golpeado, es latigado y demás, pero él decía, todo este sufrimiento es para glorificar el nombre de Dios. Amén. Él decía, aún en medio de estas situaciones difíciles es para que el poder de Dios se manifieste. Amén. Si yo empiezo a pensar de esa manera cuando viene un problema, no tengo para el arriendo, yo no me voy a espelucar y me voy a querer cortar las venas o pegarme un tiro con un banano, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tengo la percepción de la vida, claro, voy a intentarlo pagar de la manera más responsable, voy a buscar una solución en esto, pero esta crisis que está pasando no me va a sobrepasar, porque entiendo que aún todas estas cosas tengo que glorificar el nombre del Señor. Miren lo que voy a enseñar y es un poco duro lo que voy a decir. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses, un ejemplo, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, les está diciendo, ustedes están sufriendo, pero sufran bien. ¿Y cómo así que sufran bien? Porque aún en el sufrimiento tienen que glorificar a Dios. Amén. O sea, dice que aún tu prueba, tu lucha, tu situación difícil es para glorificar a Dios. Y yo no glorifico a Dios cuando en medio de la crisis me desespero. ¡Ay! ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! El pastor gritó, Dios me despertó. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Porque en la crisis yo tengo que entender que aún en la crisis se prueba qué clase de cristiano soy yo, ¿me entienden? Y en la crisis tengo que aprender a glorificar a Dios en lo que debo hacer correctamente. Es lo que Dios me lleva a que yo tengo que renovar mi mente con la perspectiva de entender que el sufrimiento aún es para glorificar a Dios en medio de la situación más difícil. Entonces mis palabras en medio del sufrimiento tendría que tener cuidado con ellas. Tendría que tener cuidado en la duda que yo tengo en medio del sufrimiento, porque ahí es donde es glorificado el nombre del Señor. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Por favor, no pierdan la compostura como tal. Y aquí empiezo a andar un poco más hondo, pero es importante que podamos entender. Hay 3 conceptos importantes que necesitamos cambiar para nuestra manera de vivir. 3 columnas importantes. La primera, que yo tengo que tener un concepto correcto de Dios. ¿Tengo que tener un concepto qué? Correcto de Dios. ¿Y qué es ese deseo correcto de Dios? Es que yo tengo que reconocer a Dios como es Él y empezar a quitar esas ideas imaginarias de quién es Dios. Entonces yo tengo que reconocer que Dios es soberano y Él hace todo lo que le place. Amén. O sea, ese es mi Dios. El Dios que tenemos a nuestro lado actúa así. Él está en los cielos y Él hace todo lo que Él le place. Dios es justo y bueno. ¿Dios es qué? Justo y bueno, santo, ese es Dios. Pero aquí es donde ya empiezo a ahondar un poquito más. Dios está por nosotros y nunca contra nosotros. Dígale al que está a su lado. Dios está por ti y nunca contra ti. O sea, Dios me ama y está comprometido a formar su imagen en mí. Amén. O sea, yo tengo que entender que Dios, algunos tienen el concepto, Dios está enojado conmigo, está irado conmigo. Pero la palabra del Señor dice que la ira la llevó su Hijo, Jesucristo. Y entonces el concepto de ver a ese Dios como un Dios regañón, con un látigo, la embarraste, ¿no? Y esos ojos se te fueron. Yo lo vi mirándole el trasero a esa chica. No, y por eso no te va a salir nada bien en este día. ¡Trin! Y por eso te va a mandar un rayo y ¡trin! Y empezamos a ver que Dios es, todo lo malo que a mí me pasa es culpa de Dios. Ese concepto errado no me permite pensar bien, porque me siento inseguro. Uno de los problemas que tenemos en la consejería es con aquellos chicos que tienen papás que son ausentes, papás que están ausentes, me refiero a que pueden vivir con ellos, pero nunca estuvieron con sus hijos, y son hijos que están inseguros, porque sienten que su papá no los ama, no los quiere.
El pensar de esa manera conforme a Dios hace que yo esté inseguro en mi vida. Dios se complace en todo lo que Él hace. Dios es soberano. O sea, Dios no es manipulable por nadie. Eso ya me da sentido de protección. Que ni siquiera yo voy a poder manipular a Dios. Me da sentido de protección. Me da sentido de protección saber que Dios es bueno. O sea, que de Él nada malo sale. O sea, que esa situación que a mí me pasó y que fue bien mala, eso no proviene de Dios. Yo entiendo Dios está a mi favor. Pero el concepto que yo tenga de Dios no va a permitir que yo pueda avanzar si es un concepto malo. Dios está en control de todo lo que ocurre en el universo. Dios está en control de todo. Dios ve todas las acciones de los hombres. Dios es bueno, Dios me ama, Dios entregó a su Hijo por mí, Dios está empeñado en su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea que no hay nada más perfecto para ti y para mí que hacer su voluntad. Amén. Si yo empiezo a pensar de esa manera, yo no voy a andar inseguro, mis pensamientos van a ser diferentes. Cuando a veces a uno le pasa como, ¿y qué tal esa persona lo traicione? ¿Y qué tal? Pues que lo tenga, si me tienen que traicionar, que me traicionen. ¿Por qué? Porque si Dios lo permitió, Dios me va a sustentar. No vivo como todo pendiente que no me vayan a traicionar. Venga, déjeme ver el celular. ¿Y dónde estaba? ¿Y qué hacía? Y no sé qué. Porque eso está mostrando que depende de esa persona y no de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, uno va a estar más fresco en la vida entendiendo, mi Dios es bueno, Dios está conmigo, Dios, su amor es eterno, su amor no cambia, su amor es inmutable, todo el tiempo Él me ama, Él me ama y por eso me corrige. Dios es bueno, no me va a dejar, es fiel, no es infiel. No, cuando otros se vayan, Él va a permanecer conmigo. Si yo empiezo a pensar de esa manera, mi manera de actuar va a cambiar profundamente. Entonces el concepto que yo tengo de Dios tiene que cambiar. Amén. No puedo ver a ese Dios airado todo el tiempo conmigo, enojado. Dios está enojado y está enojado con el mundo. Y por eso está manifestando su misericordia. Pastor, ¿dónde dice eso? Romanos capítulo 1 dice que el Señor está enojado con aquellos que restringen la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que Dios existe y de que Él es real. La palabra del Señor dice que sus obras manifiestan aquí yo estoy, pero el hombre quiere cerrarse y decir no hay Dios. Dios está enojado con ese hombre. Pero Dios con sus hijos, si antes éramos sus enemigos y nos trajo, no, yo antes era ladrón, yo antes hacía una serie de cosas y aún así siendo enemigos de Dios, Dios nos trajo, ahora más cuanto siendo sus hijos, Dios no se va a empeñar en trabajar con nosotros. Amén. La diferencia, hoy hablamos sobre eso en la Academia de Teología. La diferencia entre misericordia y gracia de Dios. La misericordia, yo te doy una oportunidad para que te arrepientas, pero la gracia tiene que ver ya un favor inmerecido. Te doy una posición que no mereces, te justifico, te redimo y ahora te doy un lugar. Eso es lo que hace el Padre con nosotros. Antes éramos criaturas creadas por Dios, ahora tenemos un Padre. Dígale al que está a su lado, no sé si tú sepas, pero tienes un papá poderoso. Dígale al que está a su lado. Eso es importante que yo lo pueda entender. Entonces, ahora, lo segundo que yo debo comprender es mi entendimiento de quién soy en Cristo. ¿Quién eres? Y yo tengo que, para saber quién soy, necesito alejarme un poco de quién no soy. Y yo tengo que reconocer que yo no soy lo que otros dicen que yo soy. Dígale al que está a su lado, tú no eres lo que otros dicen que tú eres. Dígale al que está a su lado. Esta va a ser dura. Yo no soy lo que mis logros indican que yo soy. Dígale al que está a su lado. Yo no soy lo que mis logros indican. Porque usted va por la vida, hoy me fue bien en ese negocio, me fue re bien, soy alguien. Mañana le fue re mal en ese negocio, soy nadie. Entonces un día está arriba y otro día está abajo. Un día está arriba y otro día está abajo. Y está diciendo la palabra, usted no son lo que sus logros indican. Y algunos son adictos a eso. Necesito logros, que me vaya bien para que yo me pueda sentir supremamente bien. No es allí. No, ahora dígale al que está a su lado, tú no eres lo que tú sientes ser. Dígale al que está a su lado. Esclavo de sus emociones. Yo hoy me siento, entonces me siento supremamente bien. Pero cuando se levanta así deprimido, o cuando las mujeres están 28, ay, no me siento y siento que soy miserable. A los hombres también nos da, estamos 28, les digo a los manes, ¿estás 28? Sí, es que hoy no me siento bien.
porque sus emociones determinan todo el tiempo quién es él. Y no logra nada en la vida por esa inconstancia. Ahora, le estoy diciendo una realidad, pero está muy lejos de lo que realmente es. Entonces, ¿quién soy? Dígale al que está a su lado, ¿quieres saber quién eres? Mira la palabra. Lo primero que tengo que reconocer es que soy un ser humano hecho a la imagen de Dios. Soy hecho a la imagen de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy alguien redimido por la sangre de Cristo, justificado, santificado por su Espíritu. Soy amado, soy parte de un linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Yo soy hermano de Jesús y todo lo que Jesús obtuvo, Dios me lo va a dar a mí. Amén. Porque lo merezcamos, no lo merecemos, pero eso somos en Cristo. Somos redimidos, somos pueblo escogido, piedras vivas. Somos su pueblo, embajadores del Señor. Tenemos un Padre que reinaremos al final de los tiempos con Cristo Jesús. Eso dice que somos. ¿Lo entiendes? Si tú no reconoces esto, tú empiezas a reconocer, no, pero pastor, no sabe, anoche yo me la pasé toda la noche masturbándome, pastor, y viendo pornografía. Yo soy un pornógrafo, pastor. Porque usted siente que el pecado lo redefine a usted y es la mentira de Satanás. Satanás quiere que usted se sienta fracasado para que siga el fueguito. Ay, ¿te sientes muy fracasado? Sí, ve, porque es que usted no puede. Pues intente otro negocio. Ay, sí, de verdad, Satanás, sí, hágale. Ay, bueno, voy a tratar otro negocio. Ay, ya pude. Ah, sí, ve, yo te lo dije. Y entonces Satanás los quiere tener todo el tiempo en sus logros humanos, separados de Dios. Entre me va bien y me va mal, o entre cómo se sienten mis emociones. Yo tengo que entender que yo soy un hijo de Dios. Yo tengo que entender que si soy un hijo de Dios, yo tengo un Padre que me protege y está preocupado por mis necesidades. Está preocupado aún, dice que Él se encargará de mis enemigos. Es que cuando uno aprende a ver la Biblia, y yo lo repito otra vez, ser cristiano es sencillo. Nosotros somos los que nos complicamos. ¿Por qué? Porque no aceptamos sus verdades. La palabra del Señor, hay algo que usted ve normal, pero el Señor no lo ve normal. Cuando Él llega y dice, yo no quiero que mis hijos anden preocupados y ansiosos. Ay, pastor, ¿dónde lo dice? ¿Cómo así? La palabra del Señor en Mateo capítulo 6 dice eso. No quiere que nosotros estemos preocupados y ansiosos, que por la comida, que por la bebida, que el Señor no quiere eso. Pero nosotros insistimos en que tenemos que andar preocupados y ansiosos. Pero como no renovamos nuestra mente, pensamos que tenemos que andar afligidos todo el tiempo por algo que el Señor ya tomó. Entonces yo soy parte de un linaje escogido. Entonces yo no soy lo que yo siento ser. Y miren esto acá, que está pasando el tiempo, pero miren esto. Yo no puedo seguir siendo, dígale al que está a su lado, tú no puedes seguir siendo gobernado por tus emociones. Dígaselo otra vez, tú no puedes seguir siendo gobernado por tus emociones. Dios nos dio las emociones como una expresión de lo que pensamos y de lo que sentimos, pero no podemos nosotros tomar decisiones por emociones. Las emociones no fueron dadas para tomar decisiones. Por emociones dejo a mi esposa y me voy con otra. Por emociones me meto a ver pornografía. Porque es un impulso de la carne y mi emoción es ir a sentir un placer. Por mis emociones voy y me voy a tomar con mis amigos porque quiero emociones y emociones descontroladas totalmente. Porque algunos hoy no vinieron porque sienten frío. Miren lo que estoy diciendo, sienten frío y necesitan arruncharse. Necesitan a Sabanás ahí para que les ayude, las sábanas que no lo dejan salir de allá. Por emociones. Una persona va a hacer empresa, no puede hacerlo por emociones, pero lo chistoso es que a veces hacen buenas empresas, pero su vida privada está un despelote. Aplique ese mismo principio, no se mueva por emociones, muévase por principios bíblicos.
Su matrimonio porque anda de patas arriba, porque usted se mueve por emociones. Eso es ping pong, va y viene, ping pong, va y viene. Ay, me dio tinto, hoy lo amo, no lo quiero, no me dio tinto, no le amo, no le respondo, no le hago. Emociones todo el tiempo. Me miró mal, no me miró bien, ay, como me dijo, como no sé qué, ay, emociones, cómo me sentí, porque me dijo esto, porque me dijo lo otro. Pero si empieza a establecer una relación por principios, mi amor, tú tuviste una mala actitud, ven y necesitamos hablar. Ay, yo no quiero hablar y no sé qué, no sé cuánto. No, mi amor, necesitamos hablar. No le huyas a eso. Pero si yo por emociones le tengo miedo, el temor es parte de las emociones. ¿Cómo que el esposo le tiene que tener miedo a la esposa? Yo sé que hay unas chicas enanas y supremamente, chicos enanos supremamente rabones y demás. Pues si no le puede tener miedo, ese no es Satanás. Dios está con usted, recuérdelo, esposo. Dios está con usted para enfrentarla a ella y ella también para enfrentarlo a él. Si aplicáramos más vida por principios que por emociones, yo les quiero decir aquí cosas así. Yo he visto muchos líderes en la iglesia que me renuncian al liderazgo, no por principios, sino por emociones. No entienden el llamado de parte de Dios, porque no se mueven por principios, sino por emociones. Usted no puede formar a sus hijos por emociones, sino por principios. A veces cuando le va mal al niño en el colegio y demás, usted se alarma y ahí sí se preocupa, no, y mira los resultados y demás. Y usted intenta por un tiempo hacer las cosas bien y hacerle un seguimiento, pero mientras le dure la emoción, ¿cuál emoción? Me hablaron mal de mi hijo, que le está yendo mal en el colegio. Y ahí sí se pone re bien. Pero llega y pasa el tiempo y como la emoción pasa, sube y baja, sube y baja, pues vuelve a descuidar a sus hijos. Porque no tiene principios. Pero principios como que la palabra es clara con respecto a los principios que debe tener nosotros como padres con nuestros hijos, es clara. ¿Por qué no los aplico? Porque muevo mis emociones. Y no entiendo que necesito formar principios. Yo necesito ser una persona que sigue la palabra, que aplica esa palabra. ¿Listo? Bueno, lo tercero es que yo tengo que entender que mi valoración de los demás, yo tengo que reconocer primero quién es Dios, segundo quién soy yo y tercero tengo que valorar a los demás. ¿Tengo que valorar a qué? Cuando el Señor me llama, miren lo que me hace. Antes de conocer de Cristo usted llegaba y decía, uy, yo le voy a caer a esa señora. ¿Por qué? Si está soltero o porque quiero tener intimidad con ella, o me quiero dar un beso con ella. La vieja a unos aquí están hablando de pensión. Yo no llegué a ese nivel de maldad, pero bueno. La pensión. Me preocupas, ahorita hablamos. Pero miren esto. Usted antes se acercaba a las personas por un interés. Usted decía, yo me le acerco a este man porque el man es un man de negocios. Y el man me puede botar un negocio. Hagámosle. Uy, no, el chino se ve rico, se ve lindo. ¿Y por qué no? Y eso me da hasta estatus. Entonces, mi manera de relacionarme con otros siempre fue por un interés. Tengo un interés, hay un interés. Pero cuando Cristo me llama, me dice que ahora mi relación con los demás debe ser de amar a mi prójimo. Y que no debe haber ningún interés de por medio, sino que tengo que amar sinceramente. Dice cosas como, debo amar a mis enemigos. Imagínense en eso. Renovar mi mente. Dice que ahora tengo que empezar a ver a esa hermana que usted la veía lujuriosamente, ahora la ve como su hermana y que la respeta y le da una dignidad. Es como Dios está llamando que debemos amar. Debemos amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen, imagínense. Esa suegra que habla mal de usted o esa cuñada, ese cuñadito que la tiene montada, bendígalo. No lo maldiga, no lo mal hable de él. Y esto, como cristianos, y esto lo digo para los que ya llevan mucho tiempo como cristianos, yo tengo que respetar la imagen de Dios en todos. Amén. Porque a veces yo me convierto en líder de todo el mundo y a todo el mundo le veo el pecado y entonces a todo el mundo juzgo y demás. No, yo tengo que entender que ese es un hijo de Dios y yo tengo que respetar a mi hermano porque así como yo soy hijo de Dios, él es también mi hermano y el que puede juzgarlo y demás es Dios, no yo. Amén. Pero no lo entendemos, tenemos que trabajar en eso, mirarlo de otra manera totalmente diferente. Ahora, voy terminando con esto. Si yo no renuevo mi mente, va a pasar algo.
Si tú no renuevas tu mente, te vas a esclavizar a tus ídolos. Vuelvo y repito. Si tú no renuevas tu mente, tú vas a seguir esclavizado a tus ídolos. Porque cuando no tienes una mente para Cristo, tú tienes un ídolo. Todos nosotros, eso lo hemos hablado, todos nosotros fuimos creados para adorar. Todos, el ateo, el cristiano, todos adoran. La preocupación es a quién adoran. El ateo adora su conocimiento de no creer en Dios. Ellos saben que está Dios. Porque todo ateo dice, yo no creo en Dios. Pero la palabra en Romanos capítulo 1 me dice que ellos saben que hay un Dios, pero restringen la verdad. O sea, se dicen a sí mismos, repítase, no existe Dios, no existe Dios. Y empiezan a repetirse eso. Entonces aquí me está diciendo que si yo no renuevo mi mente, yo lo que estoy haciendo es que mi mente está para un ídolo. Y estoy en función de ese ídolo. Cuando dice la palabra del Señor que yo tengo que entender que amarás a Dios con todo, que yo tengo que entender que mi trabajo y demás no es lo más importante, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es que está poniendo a que yo renuncie a toda idolatría hacia el trabajo. Porque si mi ídolo es el trabajo, entonces yo no vengo a la iglesia. Si mi ídolo es el trabajo, entonces yo le robo tiempo a mi familia. Si es mi ídolo, entonces yo estoy pensando todo el tiempo con mi mente en ¿qué? En el trabajo, porque se convirtió en un ídolo. Pero Dios no quiere que tengamos ídolos, Dios quiere que nosotros amemos. A veces tenemos de ídolo nuestra pareja, ¿sí? Nuestra pareja. A veces tenemos de ídolo nuestros hijos. O sea, tenemos ídolos que el Señor está diciendo que no. O sea, el más grande a mí me parece, entre más lo estudio, me parece que el mejor consejo o el mejor mandato que Dios nos pudo haber dado, el mandato que nos hace realmente libres, ¿saben cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando yo lo amo a Él, puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de mi trabajo, puedo disfrutar de mis amistades, puedo disfrutarlo todo. ¿Por qué? Porque en Él se sostiene todo. Amén. Eso es lo que yo tengo que reconocer. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa o persona que comienza a capturar la atención de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones y de nuestra imaginación, más que el mismo Dios. Ese es un ídolo. Vuelvo y se los leo. Un ídolo es cualquier cosa o persona que comienza a capturar la atención de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones y de nuestra imaginación, más que del mismo Dios. Entonces, ¿cómo puedo identificar que tengo un ídolo? Es aquello a lo que tú recurres cuando estás bajo presión. ¿Qué recurres cuando estás bajo presión? ¿O a Dios o a quién? Podría tratarse del alcohol, de la televisión, de la computadora, de la pornografía, de las tiendas, el trabajo, cualquier otra cosa se puede convertir en un ídolo. Y entonces el ídolo convierte mi deseo, miren esto, el ídolo convierte mi deseo en necesidad. ¿En qué convierte? En necesidad. O sea, cuando usted empieza a adorar a algo, se convierte en su necesidad. Cuando usted tiene un mal hábito, por ejemplo el alcohol, usted lo ve como algo y empieza a tomar y se convierte en, y ahora quiere estar todo el tiempo tomando y saca dinero y demás. Y entonces ahora no era solamente entretenimiento, sino se convirtió en ¿qué? En una necesidad. Porque dice, sin esa necesidad no puedo estar bien. Amén. Listo. Hay dos clases de teología, una teología confesional y otra teología funcional. Teología confesional es que yo creo o lo que profesamos o aconsejamos o lo que cantamos es lo que Dios me dijo. Y yo puedo tener una discusión sobre Dios y hablar sobre Dios y demás. Esa es la teología confesional. Pero una teología funcional es la teología de que lo que yo hablo, yo lo practico en mi vida. ¿Me hago entender? Entonces la pregunta para ti sería, ¿tu teología es confesional o una funcional? O sea, lo que tú sabes de Cristo lo aplicas en tu propia vida. Lo que pasa con la teología confesional, la que yo confieso, es que esa me lleva a vivir con ídolos. ¿Cómo así, pastor? Entonces, tengo un ídolo, mi dinero, pero yo confieso que Dios
que Jesús pagó el precio por mí, que Dios me ama y no sé qué, pero yo sigo viviendo y mandado por el dinero, porque mi máximo deseo es tener dinero y no complacer tanto a Dios, sino complacer al dinero. Tengo una teología confesional, no una teología funcional, porque no pongo en práctica lo que debería practicar y por eso no avanzo en la vida espiritual. Entonces, vivir con los ídolos hace que yo negocie todo el tiempo cosas, pero yo no vea fruto en mi vida. Entonces necesito realmente convertirme en una persona que va y renuncia a esos ídolos. Entonces voy cerrando con esto. Yo tengo que reconocer, uno, que si quiero cambios en mi vida necesito cambiar mi manera de pensar. Elijo cómo cambio mi manera de pensar, como dice el mundo, o me regreso al Edén. Me regreso al Edén. Busco propósito, seguridad, identidad con Dios. No en los hombres, no en el mundo. Necesito a Él. Necesito reconocer que si yo soy de otro reino, yo tengo que apuntar a ese reino, mirar hacia arriba y dejar de estar tanto tiempo pensando en lo terrenal. Lo tercero es que debo pensar que todas las situaciones, aún difíciles y demás, deben glorificar a Dios. Todas las situaciones, todo lo que hago debe glorificar a Dios. Lo otro que debo hacer es empezar a pensar de la manera correcta hacia Dios. ¿Quién es Dios? Lo segundo es pensar quién soy yo y lo tercero pensar cómo es mi hermano. Mi hermano, Dios lo creó, es mi hermano para que lo ame, para que lo respete, para que le ayude, no para que me aproveche de él. Amén. Y lo que no permite que renueve mi mente son mis ídolos. Si yo tengo ídolos, yo tengo que renunciar a esos ídolos y necesito empezar a pensar y a buscar de Dios, porque no deben haber ídolos. Y si hay algo que Dios manifiesta como persona, cuando se manifiesta, es que Dios es celoso y Él no quiere compartir ese único lugar que le pertenece a Dios. Amén. Si quieres ver fruto en tu vida, necesitas renovar tu mente. Y hoy te he hablado de unas columnas que necesitas trabajar tú y yo para renovar nuestra mente y llegar al propósito que Dios tiene contigo y conmigo y con la iglesia Sello de tu Esencia. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.